Libertad del alma, sabiduría estoica en el corazón de México. El camino de Alejandro, un despertar estoico entre México y Grecia. En las calles empedradas de San Miguel de Allende, donde el tiempo parece fluir como las aguas del río Alfeo de la antigua Grecia, Alejandro contemplaba el atardecer desde su estudio en lo alto de la ciudad. El sol, como el mismo Helios en su carruaje dorado, pintaba el cielo de naranja y púrpura, mientras las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel resonaban en la distancia, recordándole los antiguos oráculos de Delfos. Alejandro, un profesor de filosofía clásica de 45 años, había llegado a este punto de su vida cargando el peso de decisiones pasadas como Atlas sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Su prometedora carrera en Atenas había terminado abruptamente hace 2 años, cuando una crisis personal lo llevó a buscar refugio en México, dejándolo con preguntas que ni el mismo oráculo podría responder y heridas que ni el arte curativo de Asclepio parecía poder sanar. Las expectativas de su familia, descendientes de inmigrantes griegos arraigados en las tradiciones más conservadoras, pesaban sobre él como las cadenas de Prometeo, un académico fracasado, murmuraban en las reuniones familiares, como si su valor como persona pudiera medirse por sus logros profesionales. Durante años, había construido su identidad alrededor de roles y expectativas ajenas, como Teseo siguiendo el hilo de Ariadna en un laberinto que no era el suyo, el académico brillante, el hijo ejemplar, el heredero de una tradición milenaria. El miedo al fracaso lo había convertido en un perfeccionista obsesivo, transformando cada día en una batalla digna de la Ilíada, pero contra sí mismo. Sus clases en la universidad, aunque exitosas en apariencia, se habían convertido en un suplicio comparable al de Sísifo, temiendo que en cualquier momento sus estudiantes descubrieran que no era el sabio que pretendía ser. Todo cambió en una tarde lluviosa de septiembre, cuando buscando refugio de una tormenta que rivalizaba con la furia de Poseidón, entró en la biblioteca local. Entre los antiguos estantes de madera que le recordaban los pilares del Partenón, sus dedos encontraron un volumen gastado de las Meditaciones de Marco Aurelio. Las palabras del emperador filósofo, escritas hace casi 2 milenios, resonaron en su alma como el oráculo de Delfos. Muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto, todos te habrán olvidado. Esta verdad lo sacudió como el rayo de Zeus. ¿Por qué se aferraba con la obstinación de Prometeo a heridas que el tiempo, como las aguas del Leteo, eventualmente borraría? ¿Por qué permitía que el miedo al juicio ajeno dictara el curso de su vida, como si las moiras hubieran tejido su destino sin su consentimiento? En esas páginas amarillentas, encontró no solo filosofía, sino un espejo similar al de Perseo, que le permitía enfrentar sus propios monstruos sin ser paralizado por ellos. Las visitas a la biblioteca se volvieron tan regulares como los rituales en el templo de Apolo. Descubrió a Epicteto, el antiguo esclavo convertido en maestro, cuyas palabras sobre la libertad interior resonaban como los oráculos de la Pitia. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Séneca se convirtió en su psicopompo personal, sus cartas a Lucilio guiándolo a través del inframundo de sus propios miedos y dudas, ofreciendo la sabiduría práctica necesaria para navegar las tormentas enviadas por Poseidón. Poco a poco, como Helios emergiendo del océano cada mañana para iluminar las cúpulas de San Miguel, una nueva comprensión comenzó a despertar en él. El estoicismo no era una filosofía de resignación, como el castigo eterno de Sísifo, sino una invitación a la libertad interior, similar a la que Orfeo encontró al descender al Hades por amor. Era un llamado a distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar, como Aquiles aprendiendo a aceptar su destino mientras elegía cómo vivirlo. En las tardes, después de sus clases donde enseñaba sobre los héroes y filósofos de la antigüedad, comenzó a caminar por las calles empedradas de la ciudad como Diógenes con su lámpara, buscando no ya un hombre honesto, sino la verdad sobre sí mismo. Observaba cómo la luz del atardecer transformaba los edificios coloniales en templos dignos del monte Olimpo. En esos paseos solitarios, cual Odiseo en su largo retorno a Ítaca, reflexionaba sobre cómo las piedras de estos edificios centenarios habían resistido el paso de Cronos, las tormentas, las revoluciones, las transformaciones, manteniéndose firmes como las columnas del Partenón pero adaptándose a nuevos propósitos, nuevas generaciones, nuevas historias. Como el fénix que renace de sus cenizas, pensaba, nosotros también podemos permanecer fieles a nuestra esencia mientras nos adaptamos al flujo constante del río de Heráclito. El peso de lo que nos ata. En nuestra sociedad contemporánea, como en la antigua Grecia, nos encontramos frecuentemente atrapados en una red tejida por las moiras con hilos de expectativas sociales, miedos heredados y tradiciones inflexibles. Estas ataduras, tan pesadas como las cadenas de Prometeo, nos mantienen en un estado de constante lucha interna, como Sísifo empujando eternamente su roca, olvidando que, como Ícaro, a veces nuestras propias ambiciones son las que nos hacen caer. Relaciones tóxicas.
Las relaciones tóxicas son como el jardín de las Hespérides, hermosas por fuera pero custodiadas por dragones que devoran nuestra paz interior. En México, estas relaciones crecen como las nopaleras, familiares y aparentemente inofensivas, pero sus espinas son tan venenosas como el aliento de la hidra. Alejandro lo había experimentado en su vida académica en Atenas. Su mentor, un reconocido clasicista cuya influencia se extendía como las ramas del olivo de Atenea, había convertido su relación profesional en una trampa digna del laberinto de Dédalo. Como Teseo enfrentando al Minotauro, Alejandro había necesitado encontrar su propio hilo de Ariadna para escapar de ese laberinto de manipulación y expectativas tóxicas. El estoicismo, como el oráculo de Delfos, nos recuerda: conócete a ti mismo. No podemos controlar las acciones de otros, así como Casandra no podía hacer que los troyanos creyeran sus profecías. Solo podemos, como Odiseo atado al mástil, mantener nuestro rumbo a pesar del canto de las sirenas de la codependencia y el miedo. Como escribió Epicteto, no es lo que sucede lo que hiere al hombre, sino su opinión sobre lo que sucede. En el contexto mexicano, donde los lazos familiares y sociales son particularmente fuertes, esta enseñanza adquiere especial relevancia. Mantenemos relaciones tóxicas no solo por miedo o costumbre, sino por un profundo sentido de obligación moral, arraigado en generaciones de tradición. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que nuestra primera obligación es con nuestra propia integridad y bienestar mental. Miedos irracionales. El miedo, cuando no está basado en amenazas reales, es como las sombras en la caverna de Platón, proyecciones distorsionadas de la realidad que confundimos con la verdad. En la mitología griega, Fobos y Deimos, el miedo y el terror, acompañaban a Ares en la batalla, pero incluso los dioses aprendieron que el verdadero valor no está en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo con sabiduría. En la experiencia de Alejandro, el miedo se manifestaba como las múltiples cabezas de la hidra, cortas una y dos más aparecen en su lugar. Miedo al fracaso académico, miedo a decepcionar el legado familiar griego, miedo a no estar a la altura de los gigantes intelectuales que lo precedieron. Estos miedos lo mantenían encadenado como Prometeo a su roca, con el águila de la ansiedad devorando diariamente su paz interior. El estoicismo ofrece una perspectiva tan reveladora como el fuego que Prometeo robó a los dioses. Nos invita a examinar nuestros miedos con la objetividad de Atenea, desarmándolos con la luz de la razón. Como enseñaba Marco Aurelio, debemos contemplar nuestros miedos como lo haría Zeus desde el Olimpo, con distancia y perspectiva cósmica. Marco Aurelio sugería imaginar el peor escenario posible y prepararnos mentalmente para él, no desde el miedo, sino desde la aceptación y la preparación racional. Expectativas irreales. Como los 12 trabajos imposibles impuestos a Heracles, las expectativas irreales son pruebas que nos autoimponemos, buscando una perfección digna del Olimpo en un mundo tan imperfecto como el reino de Hades. En la sociedad contemporánea, estas expectativas se multiplican como las cabezas de la hidra, alimentadas por las redes sociales que nos muestran solo la superficie dorada de las cosas, como la manzana de la discordia que desató la guerra de Troya. En México, donde las tradiciones son tan antiguas como los olivos de Atenea, estas expectativas se entrelazan con el legado de dos mundos: el vigor del águila azteca y la sabiduría de la lechuza griega. Esperamos alcanzar la excelencia de Apolo en cada emprendimiento, la belleza eterna de Afrodita en cada aspecto de nuestra vida, y la sabiduría de Atenea en cada decisión, olvidando que incluso los dioses del Olimpo tenían sus fallos y contradicciones. En el mundo académico de Alejandro, estas expectativas eran como el canto de las sirenas, hermosas pero letales. La presión por producir obras maestras dignas de las musas, por mantener una reputación tan impecable como el escudo de Aquiles, por ser simultáneamente un investigador brillante como Prometeo y un maestro inspirador como Quirón, lo había llevado al borde del agotamiento mental, como Atlas sosteniendo el peso del cielo sobre sus hombros. El estoicismo nos ofrece una alternativa tan liberadora como el regalo de Prometeo a la humanidad: aceptar nuestra naturaleza mortal sin dejar de aspirar a la excelencia. Como Quirón, el sabio centauro que educó a tantos héroes, debemos aprender a reconocer tanto nuestras limitaciones como nuestras capacidades, encontrando el equilibrio entre la ambición y la aceptación. 10 enseñanzas estoicas para liberar el espíritu. 1. Practica la aceptación activa. Como Sísifo aprendiendo a encontrar propósito en su eterno labor, la aceptación estoica no es rendición sino transformación. Es la sabiduría de Quirón, quien aceptó su herida incurable pero continuó enseñando y sanando a otros. En las calles de San Miguel, donde el pasado colonial se funde con el presente como las aguas del océano y el Mediterráneo en el estrecho de Gibraltar, esta aceptación se manifiesta en la capacidad de fluir con los cambios sin perder nuestra esencia. La práctica implica observar nuestras reacciones con la claridad de Apolo, desarrollar la paciencia de Penélope ante la adversidad,
Aceptar lo inevitable con la dignidad de un filósofo estoico. Transformar los obstáculos en oportunidades, como Dédalo construyendo alas de cera y plumas. En la práctica cotidiana, esto significa observar nuestras reacciones automáticas ante las situaciones adversas. Desarrollar la capacidad de pausa entre el estímulo y la respuesta. Preguntarnos, ¿está esto bajo mi control? Identificar las acciones constructivas que podemos tomar dentro de nuestras circunstancias actuales. 2. Cultiva el desapego sabio. El desapego, tal como lo entienden los estoicos, no es indiferencia ni frialdad emocional, sino una forma de libertad interior. Como los antiguos toltecas, que practicaban el arte del desprendimiento como camino hacia la maestría personal, el estoicismo nos invita a soltar aquello que nos ata sin agregar valor a nuestra vida. Este desapego se aplica no solo a las posesiones materiales, sino también a opiniones y juicios rígidos, resultados específicos de nuestras acciones, la necesidad de control sobre situaciones externas, la búsqueda de aprobación ajena. El verdadero poder, nos recuerdan los estoicos, reside en nuestra capacidad de mantener la serenidad interior independientemente de las circunstancias externas. 3. Abraza la impermanencia. Todo es transitorio, como las nubes que pasan sobre el Popocatépetl, transformándose constantemente en nuevas formas. Esta verdad fundamental del estoicismo encuentra eco en las antiguas tradiciones mexicanas, que reconocían la naturaleza cíclica y transitoria de toda la existencia. Abrazar la impermanencia significa reconocer que cada momento es único e irrepetible, apreciar las experiencias sin intentar aferrarnos a ellas, encontrar belleza en lo efímero, desarrollar resiliencia ante los cambios inevitables. 4. Practica la gratitud diaria. Cada amanecer es un regalo, un nuevo comienzo que nos ofrece la oportunidad de vivir con mayor conciencia y propósito. La gratitud, desde la perspectiva estoica, no es solo un sentimiento positivo, sino una práctica activa que transforma nuestra percepción de la realidad. Esta práctica implica comenzar cada día reconociendo lo que tenemos, encontrar valor en las dificultades como oportunidades de crecimiento, apreciar las pequeñas bendiciones cotidianas, cultivar una perspectiva que ve abundancia en lugar de escasez. 5. Desarrolla la fortaleza interior. Como el maguey que resiste las sequías más severas, desarrollando raíces profundas y adaptando su metabolismo, la fortaleza interior estoica no es rigidez sino adaptabilidad resiliente. Esta fortaleza se cultiva a través de la práctica diaria de la autodisciplina, el enfrentamiento consciente de las dificultades, el desarrollo de una perspectiva a largo plazo, la construcción de hábitos que fortalecen nuestra determinación. 6. Simplifica tu vida. La simplificación, tanto material como emocional, es un camino hacia la libertad interior. Los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la capacidad de vivir bien con poco. Esto implica evaluar regularmente nuestras posesiones y relaciones, eliminar lo superfluo que nos distrae de lo esencial, cultivar espacios de silencio y reflexión, priorizar experiencias sobre posesiones. 7. Cultiva relaciones auténticas. Como el vínculo entre Orestes y Pílades, o la amistad de Aquiles y Patroclo, las relaciones auténticas son tesoros más valiosos que el vellocino de oro. En el ambiente acogedor de San Miguel, donde las plazas invitan a la conversación como los antiguos ágoras griegos, estas conexiones florecen con la naturalidad de los laureles de Apolo. Las relaciones auténticas requieren la lealtad de los Dioscuros, Cástor y Pólux, la honestidad de Tiresias al hablar verdades difíciles, la generosidad de Filemón y Baucis, el respeto mutuo de Hades y Perséfone. 8. Practica el amor propio estoico. Como Narciso que necesitaba aprender a ver más allá de su reflejo, el amor propio estoico no es vanidad sino reconocimiento de nuestra naturaleza divina y humana. En los jardines de San Miguel, donde las flores brotan con la misma gracia que en los campos de Eleusis, este amor se cultiva con sabiduría y discernimiento. El amor propio estoico implica el autoconocimiento del oráculo de Delfos, la dignidad de Antígona ante la adversidad, la integridad de Hipólito ante las tentaciones, la autenticidad de Quirón en su dualidad. 9. Vive en el presente. Como el hilo que las moiras tejen en el eterno ahora, el presente es nuestro único punto de poder verdadero. En las plazas de San Miguel, donde el tiempo fluye como el Eteo pero cada momento contiene la eternidad, esta presencia se manifiesta como una danza entre el pasado helénico y el presente mexicano. Vivir el presente significa la atención de Argos con sus 100 ojos, la concentración de Atenea en la batalla, la intensidad de Orfeo en su canto,
La plenitud de Zeus en su trono olímpico. 10. Busca el propósito mayor. Trascender las preocupaciones personales y conectar con algo más grande que nosotros mismos es una enseñanza fundamental del estoicismo. Como las pirámides de Teotihuacán que apuntan al cielo, esta búsqueda nos eleva más allá de nuestras limitaciones individuales. Esto incluye identificar valores que trascienden nuestro beneficio personal, contribuir al bienestar de nuestra comunidad, cultivar una perspectiva cósmica, actuar en servicio de ideales más elevados. Conclusión: el camino hacia la libertad. El viaje de María continúa, como el amor propio estoico implica, el autoconocimiento del oráculo de Delfos, la dignidad de Antígona ante la adversidad, la integridad de Hipólito ante las tentaciones, la autenticidad de Quirón en su dualidad. 9. Vive en el presente. Como el hilo que las moiras tejen en el eterno ahora, el presente es nuestro único punto de poder verdadero. En las plazas de San Miguel, donde el tiempo fluye como el Eteo pero cada momento contiene la eternidad, esta presencia se manifiesta como una danza entre el pasado helénico y el presente mexicano. Vivir el presente significa la atención de Argos con sus 100 ojos, la concentración de Atenea en la batalla, la intensidad de Orfeo en su canto, la plenitud de Zeus en su trono olímpico. 10. Busca el propósito mayor. Como Prometeo que robó el fuego para iluminar a la humanidad, o Heracles que transformó sus pruebas en beneficios para el mundo, la búsqueda de un propósito mayor nos eleva más allá de nuestras preocupaciones personales. En las alturas de San Miguel, donde las campanas de la parroquia resuenan como los oráculos de Delfos, este propósito se manifiesta en la intersección entre lo divino y lo humano. La búsqueda del propósito implica la visión de Prometeo para la humanidad, la dedicación de Asclepio a la sanación, el sacrificio noble de Quirón por Prometeo, la sabiduría de Atenea al servicio de los héroes. Epílogo: la esencia del estoicismo en la vida moderna. En su estudio en San Miguel de Allende, rodeado de libros que conectan el pasado con el presente, Alejandro reflexiona sobre las verdades fundamentales del estoicismo que han transformado su vida. La dicotomía del control. La piedra angular del estoicismo, como enseñaba Epicteto, es la clara distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no. Esta simple pero profunda verdad nos libera de la ansiedad de intentar controlar lo incontrolable. Nuestros pensamientos, juicios, acciones y respuestas están en nuestro control. Los eventos externos, las opiniones ajenas y los resultados no lo están. La práctica de la virtud. Los estoicos consideraban que la virtud, expresada a través de la sabiduría, justicia, coraje y templanza, era el único verdadero bien. Todo lo demás, incluida la riqueza, el estatus social e incluso la salud, son indiferentes preferidos, pueden ser deseables pero no son esenciales para una vida buena. El amor fati. El amor al destino que Marco Aurelio practicaba no es resignación pasiva, sino la aceptación activa y el aprovechamiento de cualquier circunstancia que la vida nos presente. Cada obstáculo es una oportunidad para ejercer la virtud y crecer en sabiduría. Palabras finales. La semilla del cambio. Al concluir este viaje a través de la sabiduría estoica, recordemos que cada palabra leída es una semilla plantada en el jardín de nuestra conciencia. El verdadero trabajo comienza ahora, en el momento presente, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de transformar estas enseñanzas en acciones concretas. El estoicismo nos ha mostrado que la verdadera libertad nace de aceptar lo que no podemos cambiar. Nuestra respuesta a los eventos es nuestro mayor poder. La virtud es suficiente para una vida plena. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. La paz interior es el mayor de los tesoros. Que estas enseñanzas sean más que palabras en una página, que se conviertan en una brújula para navegar los desafíos de la vida, un ancla en tiempos de tormenta, y una luz que guíe nuestro camino hacia una existencia más consciente y significativa. Como dijo Epicteto, no son los eventos los que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre ellos. En esta simple verdad encontramos la llave de nuestra liberación. El poder para transformar nuestra vida está, y siempre ha estado, en nuestras manos. Que cada amanecer nos encuentre más sabios, más fuertes y más serenos en nuestro camino hacia la libertad interior. Fin del viaje, principio de la transformación. Hey amigos, ¿qué les pareció este viaje por la filosofía estoica? Si este video te ayudó a ver la vida desde una nueva perspectiva, no olvides dejar tu me gusta y compartir tu experiencia en los comentarios. Me encantaría saber qué parte del estoicismo resonó más contigo y cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu vida. Activa la campanita. Así no te perderás los próximos videos donde seguiremos explorando filosofías y enseñanzas que pueden transformar tu vida.
Cada semana traemos nuevo contenido pensado especialmente para ti. ¿Aún no eres parte de nuestra comunidad? Este es el momento. Suscríbete al canal y únete a esta familia de buscadores de sabiduría. Juntos estamos creando un espacio para crecer, aprender y transformarnos. Si te gustó este video sobre estoicismo, te van a encantar los próximos temas que tenemos preparados. ¿Hay algún tema en particular que te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios. Recuerda, compartir es crecer. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas enseñanzas, no dudes en compartir este video. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, practica la sabiduría estoica y recuerda que el verdadero poder está en cómo elegimos responder a la vida.